¿Cómo están, colegas? Buenas tardes. Les saluda Magali Medina en representación de la Editorial Santillana, una vez más con ustedes para darles la bienvenida a nuestro seminario web Consideraciones para la retroalimentación formativa a distancia. En esta tarde estará con nosotros Jorge Flores, nuestro especialista que se conecta desde la ciudad de Arequipa para poder compartirnos estas experiencias respecto a la retroalimentación. Es un gusto, colegas, que estén ya acompañándonos y tenemos a maestros que ya nos están saludando desde distintos lugares de nuestro país. La primerita en saludar ha sido Solange desde Iquitos. Solange es maestra de secundaria, nos cuenta que bueno, Solange, que ya estés con nosotros. También nos ha saludado Cristina, está ya con nosotros. César Fernando desde Cuajone, que también nos está saludando. Realmente estamos muy agradecidos por la acogida que tienen a nuestros seminarios. Y solamente comentarles, colegas, que ustedes ya saben que este fin de semana tenemos esta nueva resolución viceministerial 093 que nos va planteando un poco cómo va a ser el sistema educativo, cómo se va a ir adaptando a esta emergencia. Y bueno, comentarles que ya en los siguientes días van a estar recibiendo publicidad para poder ingresar a nuestros seminarios donde vamos a ir trabajando sobre esta última normativa que el Ministerio nos ha dado. Así que estemos atentos para poder participar, elaborar el plan de recuperación, para poder implementar las actividades de aprendizaje en torno a las situaciones que se nos han propuesto. Pero ustedes también que han leído pues ya esta norma, ustedes ya han observado que la retroalimentación dentro de la evaluación formativa es un elemento muy importante que se tiene que tener en cuenta. Justamente hoy Jorge nos va a hablar acerca de esta retroalimentación. Colegas, ustedes están observando en su pantalla del webinar que tenemos 3 herramientas para poder interactuar. Como ustedes se estarán dando cuenta, no estamos activando el micrófono. El micrófono lo tenemos silenciado para evitar que se filtren ruidos del entorno de cada participante y también para evitar problemas en la conexión. Así que este micrófono está silenciado, no lo vamos a activar para que el seminario fluya sin dificultad. Si usted experimenta alguna distorsión en el audio, que no está escuchando con claridad, de repente lo va escuchando entrecortado, significa que está teniendo problemas con la conexión. Revise, por favor, su conexión. Me pueden escribir y yo les voy a decir si ese problema es solo de ustedes o es de todos. A veces me escriben y yo le digo, no, colega, estamos escuchando bien, entonces es su conexión. Para eso evitamos el uso de micrófonos. Así que, ¿cómo nos comunicamos? A través de la cajita preguntas. Ya nuestros colegas que ya están con nosotros en repetidas ocasiones conocen muy bien la cajita, por eso ya nos han saludado desde allí. Desde la cajita de preguntas o conversaciones, usted puede compartir sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes para poder ir compartiéndolas con Jorge, quien nos las va a responder. Además, colegas, tenemos la cajita de documentos. En este momento hay 2 archivos que se les han compartido para que usted pueda descargar y hacer un seguimiento a la presentación que Jorge va a realizar en esta tarde. Active la cajita de documentos, le da un clic al icono, a la cajita donde encuentra documentos y se va a abrir y dentro va usted a observar los documentos que se han compartido. Además, colegas, tenemos en la parte superior el botón de captura de pantalla. Este botón le va a permitir a usted justamente capturar la información, el procedimiento que Jorge nos va a estar presentando en esta tarde. Se va a guardar con una foto en el escritorio de su computador. Luego ya usted lo va a guardar en otro compartimento. Así que tenemos entonces, colegas, estos 3 recursos. La cajita de preguntas para poder compartir las ideas, la cajita de documentos para que descargue la información que Jorge nos va a compartir y la cajita del botón de captura de pantalla. Colegas que se están contactando con nosotros, se están conectando a través de su celular.
La cajita de preguntas la encuentran en la pantalla de su celular en la parte superior como un signo de pregunta. Le dan un toquecito y van a poder ingresar desde allí a conversar con nosotros. La cajita de documentos la encuentran con el icono de la hojita que tiene la punta doblada. Entonces ustedes igual le dan un toque y van a poder acceder a los documentos. Entonces, colegas, son los recursos que tenemos y me da mucho gusto que ya muchos de ustedes nos hayan saludado, como Mónica Marioli desde Los Olivos, Araceli Brunner, Erika Paredes desde Trujillo, Juliana Patricia, Rosa América, desde Cuajone nos está saludando, Juan Oblitas, Liz Fernández, Katy Ticona, Rachel Nicole, Paola Bejar, que bueno, en el caso de Rachel se conecta desde Paita, Piura, Eliana que se conecta desde Cuajone, Moquegua. Y así tenemos muchos colegas que están saludándonos desde Chiclayo, desde Trujillo, Mollendo, Hilo. Estamos muy agradecidos a todos ustedes por su compañía, estimados. No los puedo saludar a todos a la vez porque tenemos aquí pues muchos saludos, pero todos sean bienvenidos, reciban el caluroso afecto de Santillana y también de nuestro expositor de esta tarde, que es Jorge Flores. Entonces, Jorge va a estar desarrollando con nosotros este seminario que acerca de la retroalimentación, consideraciones para la retroalimentación formativa a distancia. Entonces, vamos a dar la bienvenida a Jorge para que pueda ya iniciar este seminario. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, Magali, ¿cómo estás? Saludos Bien, a todos, estimada. colegas. ¿Puedo Estamos ya, entonces, ¿estamos Magali, listos, compartes? Jorge? Sí, listo, Sí, listo para empezar. ya. Entonces te voy a compartir la pantalla. Tú vas aceptando compartir Perfecto, en este pantalla. instante. Excelente. Ahí está. Te estamos viendo, Jorge. Ya tenemos tu PowerPoint. Excelente. Listo, Jorge. Te escuchamos. Muchísimas gracias por el pase, Magali. Buenas tardes, queridos colegas de todo el Perú. Gracias por acompañarnos en este espacio de compartir pedagógico organizado por Santillana. Nos encontramos en un momento realmente difícil donde nuestro rol docente está cambiando. Tenemos que ver esta como una oportunidad de aprendizaje. Y esta tarde es lo que pretendemos en este espacio de reflexión. Buscamos básicamente esta tarde la reflexión sobre las competencias, las estrategias que requerimos como docentes, que requieren nuestros estudiantes, que requieren sí la escuela para desenvolverse en los procesos pedagógicos en línea, dándole mucha fuerza, mucha prioridad a la retroalimentación formativa y que ésta sea efectiva. Compartiremos también, colegas, esta tarde diversos modos de retroalimentación formativa que los colegas pueden utilizar a distancia en esta coyuntura tan difícil que estamos atravesando. Les comento que este bloque lo vamos a dividir en tres partes. En el primer momento, vamos a hacer una revisión de esta resolución viceministerial 093 que salió el día 25 de abril, ¿no? Las orientaciones pedagógicas para el servicio educativo. Esta norma que la estábamos esperando y que las instituciones tienen 7 días, ¿no? Hasta el día 2 de mayo, hasta el sábado 2 de mayo para entregar sus planes de recuperación. Entonces los colegios están contra el tiempo para poder trabajar, afinar este documento. Y en esta primera parte lo vamos a revisar ya que en varios aspectos están haciendo referencia pues a la evaluación formativa y a la retroalimentación formativa. En un segundo momento, colegas, analizaremos sobre los aspectos que necesitamos como institución educativa para implementar la retroalimentación formativa. Este tiene que ser un trabajo colegiado. Si bien es cierto, ya estamos en el día 43 de esta emergencia, de esta cuarentena, y se está viendo que cada colegio está haciendo su mejor esfuerzo, el docente está haciendo su mejor esfuerzo, está desplegando mucho más en cuanto a tiempo y recursos de lo que se solía hacer, ¿no? Y en este sentido, el trabajo de la retroalimentación formativa tiene que percibirse
hacia la comunidad, hacia los padres, estudiantes, se tiene que percibir como un trabajo articulado de la comunidad, del nivel educativo, ya sea inicial, primaria y secundaria, y no de forma aislada por cada docente. Finalmente, en un tercer momento, identificaremos algunas estrategias que podemos utilizar a distancia para estimular el desarrollo autónomo de nuestros estudiantes y a empezar a evidenciar pues una cultura de retroalimentación en nuestros colegios. Al finalizar cada bloque haremos una pequeña pausa a nivel de compartir preguntas, algunas inquietudes, algunas resonancias de ustedes, colegas, sobre los aspectos que estamos aquí abordando. Básicamente, recordar que estos son espacios de compartir, son espacios de reflexión. No existe en este camino de la retroalimentación formativa y de la evaluación formativa, no existe una receta mágica ni una ruta fija a seguir. En el camino, cada institución tiene que ir viendo sus fortalezas y va implementando lo mejor que va a ir encontrando. En ese sentido, colegas, iniciamos este primer bloque. Ante esta coyuntura, les decía, hemos salido de nuestra zona de confort y creo que aquí estamos generando nuevos aprendizajes y muy significativos. Tenemos muchos docentes que ahora se están comprometiendo de lleno a lo que son plataformas, a buscar aplicaciones, editar videos. Teníamos un buen número de docentes que todavía se encontraba con cierta resistencia a entrar al entorno digital. Es que hemos estado durante muchos años con un chip de contenidos, ahora estamos con uno de competencias y nos está costando este cambio y ahora viene de golpe el entrar a esta educación virtual. Ánimo, colegas, este es un camino, como ya nos ha dicho la norma, es un camino largo, tenemos que programar hasta fin de año esta educación a distancia. Ánimo, no nos desalentemos ante las dificultades que se nos vayan presentando, trabajemos en equipo y siempre entre nosotros como maestros dándonos en primera instancia ese soporte socioemocional que también necesitamos y que también necesitan nuestros estudiantes. Estamos en el día 43. En el día 43 de esta cuarentena, yo creo que es necesario que como docentes empecemos a plantearnos algunas preguntas que tienen que ser respondidas, como les decía, de manera colegiada para ir generando propuestas de retroalimentación formativa. En primera instancia, por ejemplo, lanzo la pregunta, ¿no? Como escuela, como docente, como colegio, hemos identificado, hemos priorizado competencias de las distintas áreas o nos ha agarrado de lleno la emergencia y hemos estado apuntando más a contenido. Ya creo que en estas semanas podemos hacer un balance de las estrategias que estamos utilizando. Mucho se está hablando de este trabajo face to face, ¿no? Sincrónico. ¿Cuánta importancia le hemos dado? Hemos priorizado en los colegios el que nuestros estudiantes nos vean 40, 50 minutos, bloques de 3, 4, 5 horas para trabajar, ¿qué? Contenidos, para trabajar competencias. Es momento, colegas, que como institución también nos planteemos estas preguntas del trabajo en equipo, trabajo colegiado, trabajo efectivo, que tenemos que poner ahora más que nunca, con este aislamiento social, poner en juego. Porque necesitamos socializar, necesitamos validar las estrategias que estemos utilizando. Necesitamos también ver cuánto tiempo le estamos dedicando a la preparación de las actividades. Aquellos colegas que tienen cierta práctica, cierto expertise ya con el entorno digital, bueno, de repente se les está haciendo un poco más sencillo, pero aquellos que de repente estamos entrando recién a todo este mundo de la internet y de las plataformas y de las aulas virtuales y demás, y de las aplicaciones sin fin que hay en los celulares, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando? Tenemos también que hacer un balance porque no podemos desgastarnos en nuestro trabajo pedagógico, porque al final, cuando querramos dedicar o buscar un espacio para retroalimentar, no lo vamos a tener. Vamos a terminar muy cansados con solo la preparación de los materiales. Y finalmente, como maestros, también planteémonos la pregunta, ¿estamos evaluando formativamente? ¿Tenemos
como colegio, como colegas, esta claridad de la evaluación formativa, o todavía estamos en transición y por ello de repente apuntamos a contenidos? Si bien es cierto, podríamos dedicarle solo una jornada al trabajo de competencias versus contenidos, pero ya nuestro currículo, al igual que el anterior, trabaja en el enfoque por competencias y necesitamos apropiarnos de esta propuesta de la evaluación formativa. En esta misma línea de reflexión también hay que plantearnos algunas preguntas sobre nuestros estudiantes. ¿Cómo van esas actividades para ese soporte socioemocional en este periodo de aislamiento? Un hola, ¿cómo estás? Un compartir, un preocuparnos por nuestros niños en ese face to face, para ellos es mucho más valioso a nivel de impacto emocional que solo decirle vas a aprender esto el día de hoy. Y este aspecto, por ejemplo, está siendo retomado como prioridad en esta norma 093. También tenemos que ver sobre el acceso a los recursos digitales, cuán pertinentes y cuán real es el acceso a todos estos recursos que se están planteando por parte de nuestros niños. De igual manera, ¿cuánto tiempo están pasando o han estado pasando frente a la pantalla? Si ya los colegas, algunos de ustedes han revisado esta norma, la 093, se habrán dado cuenta de que se están fijando unos tiempos para el trabajo frente a la computadora. Por ejemplo, los primeros grados hasta un segundo de primaria nos dicen que máximo debería estar 1 hora. Y esto obviamente nos lleva a replantear cómo vamos a hacer este trabajo ya asincrónico, no face to face, no en tiempo real con ellos. De igual manera, ¿no? De tercero a sexto de primaria, nos está planteando el ministerio trabajar un par de horas de conexión. Y en secundaria plantean 2 bloques de 2 horas. Y nos piden que los docentes estemos disponibles, dice, ¿no? Para retroalimentar y absolver dudas y brindar orientaciones. Entonces, como colegio también tenemos que reflexionar sobre esto y plantear alternativas de cara a este programa de recuperación, a este plan de recuperación. De igual manera, es necesario reflexionar sobre el tiempo que le están dedicando a resolver las actividades. Y también ver cómo van sus rutinas, horarios, hábitos. Y ni qué decir sobre la ayuda pedagógica. ¿Quién ayuda a nuestros niños y jóvenes a resolver alguna dificultad? Paradójicamente, todos estamos en aislamiento social, la familia está en la casa, pero hay muchos papás que comentan que no tienen el tiempo para ayudarlo, porque tiene que hacer o trabajo a distancia o está metido en sus actividades. ¿Quién está ayudando a nuestros niños a resolver sus problemas en la parte pedagógica, en la casa? ¿Le estarán dejando al hermano mayor para que resuelva, a la hermana, al tío, al abuelito? ¿Se estarán organizando papá y mamá? Es necesario diagnosticar todo esto porque, como les decía, ya esta estrategia a distancia se va hasta diciembre. Y finalmente, en este marco de reflexión sobre el trabajo de nuestros niños, hay que también preguntarnos qué estrategias, qué actividades, qué prácticas de retroalimentación formativa han estado recibiendo. Y estas actividades, cuánto y en cuánto van desarrollando su autonomía, porque ese es uno de los propósitos de la retroalimentación formativa, que nuestros estudiantes desarrollen autonomía. Y los padres de familia, los últimos dispositivos nos dicen que tenemos que comunicarles, ¿no? Todas las implicancias de este trabajo remoto. ¿Cuál es la percepción en estos ya 43 días de aislamiento? ¿Cuál es la percepción que tienen los papás sobre esta educación a distancia? Muchas cosas se dicen en los medios, algunos en contra, otros a favor, pero es necesario que cada colegio, cada docente tenga ese diagnóstico para que sobre eso puedan tomar decisiones y obviamente seguir en esta línea, en esta lógica de retroalimentación formativa. Como les decía, complementando la pregunta de los chicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo le
cuánto tiempo disponen para acompañarlos, pero un tiempo efectivo, ¿no?, de trabajo pedagógico con los chicos. Ellos no son maestros, no lo van a hacer, pero ¿qué estrategias les hemos dado para que nos ayuden a consolidar o a trabajar algunos aprendizajes básicos? Y ni qué decir del juego. El juego no se puede descuidar, el aspecto lúdico es fundamental, más ahora que estamos confinados a un ambiente. Y también plantearles a los papás, ¿quién está ayudando a resolver las dificultades? ¿Es el papá, es la mamá, es el tío? ¿Quién está ayudándolos, no? Y ayudarlos también en las rutinas, que ahora el ministerio lo toma como uno de los ejes, ¿no? El uso del tiempo libre. ¿Cómo van esos horarios? ¿Qué están haciendo nuestros estudiantes? Entonces, en esta línea de ideas, colegas, ¿sí?, tomemos estas preguntas no de manera fatalista, sino veámosla como una retroalimentación. Estamos en camino, ¿sí? Tenemos un largo trecho hasta diciembre para hacer efectiva esta retroalimentación formativa. Pero es bueno que ahora, a la luz de esta norma, hagamos pues un alto y veamos qué hemos estado haciendo, qué está dando resultados, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar. El objetivo de esta resolución ministerial 093, mis amigos, es que básicamente se brinde a los docentes y directivos todas las orientaciones pedagógicas para la reprogramación del servicio educativo, ¿no?, en el contexto de la implementación del currículo nacional de la educación básica y del contexto de la emergencia sanitaria. Y ojo, nos dicen que tenemos que hacer una reprogramación que articule la modalidad a distancia y presencial. O sea, ya nos han dicho que va a haber momentos en los cuales los chicos van a ir a la escuela y por lo tanto en ese momento tenemos que priorizar determinados aprendizajes, determinadas competencias, determinados desempeños. Pero tenemos que hacernos también a la idea de que mucho de esto se va a seguir trabajando a distancia. En ese sentido, en el numeral 4, que es el glosario de términos, y ahí lo tienen en pantalla, nos habla del acompañamiento al estudiante, ¿no?, definido como un conjunto de acciones, pero solo quiero centrarme en esa última, en la última palabra que acabo de resaltar, ¿no? Dice para que se resueltas por el estudiante de manera autónoma. Tremendo reto que nos están colocando, colegas. Nos están pidiendo que trabajemos esta competencia transversal, ¿sí? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Entonces, ¿cómo gestionamos el aprendizaje de manera autónoma? ¿Qué implica esta competencia de autonomía del aprendizaje? ¿Cuál es el enfoque que sustenta esta competencia? Y recordamos un poquito lo que dice el currículo nacional. Esta competencia transversal de gestiona su aprendizaje de manera autónoma se fundamenta en el enfoque metacognitivo y autorregulado. Es decir, que el estudiante tome conciencia de lo que está haciendo, que reflexione sobre lo que tiene que hacer, que tenga claridad en cuáles son los medios y herramientas de los cuales dispone para llegar a la meta y que en el camino vaya tomando decisiones para mejorar su desempeño y llegue a la meta. Un colega que ha trabajado muchos años bajo la lógica de contenidos me dirá, ¿y eso cómo se trabaja? ¿Cómo desarrollo esta autonomía? Bueno, lo primero, colegas, yo los invito, revisen por favor la información que nos plantea el currículo nacional en respecto a estas competencias transversales. Tengan claridad en cuáles son los criterios de esta competencia, ¿no? La manera de recuerdo, no se olviden, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, tiene 3 capacidades. Primero, definir metas de aprendizaje. ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué voy a aprender? ¿No? Lo que nosotros en el aula, pues desde el inicio, lo conocemos como el propósito de aprendizaje. Pero ahí no quedan las capacidades. La segunda habla de organizar acciones estratégicas para alcanzar esa meta. Y la tercera hace referencia a monitorear y ajustar su desempeño durante el proceso. Entonces, les decía, tremenda tarea que tenemos ahora en este acompañamiento pedagógico.
De igual manera, estas orientaciones generales en el punto 5 nos hacen referencia a que en términos de evaluación se prioriza la evaluación formativa. Entonces, necesitamos hacer ese alto y mirar las últimas semanas. ¿Cómo ha sido nuestra evaluación? ¿Está siendo una evaluación con fines de calificación o está siendo una evaluación con fines de acompañamiento, de retroalimentación para que el estudiante logre los aprendizajes previstos? Entonces, esta retroalimentación nos los dice también aquí en el literal G. El docente retroalimentará al estudiante oportunamente con respecto a logros y dificultades siempre y cuando sea posible. Aquí está el reto. Necesitamos, y asumo que ustedes ya desde cada escuela tienen una respuesta para ello, ¿no? Están utilizando su plataforma, están ya teniendo un cronograma en la semana, en qué momentos le dedican solo a absolver dudas, dificultades, a revisar las actividades, a revisar las evidencias que están desarrollando nuestros estudiantes para, en primera instancia, resaltar sus logros y ayudarlos a que lleguen a los resultados. O puede ser que le estemos sacando la vuelta y simple y llanamente estamos otra vez apuntando a una balota, a contenidos y a calificar respecto de lo que de repente estamos haciendo en ese face to face. Hay que tener mucho cuidado porque no podemos hacer ahora esos híbridos de un enfoque por competencias y por contenido. Esta emergencia, esta coyuntura está priorizando determinadas competencias, como las que tienen que ver con el soporte socioemocional, las que tienen que ver con la comunicación, ¿sí? Y los ejes de los que habla mucho esta resolución, ¿no? El cuidado de la salud, en secundaria el desarrollo de la resiliencia, la convivencia en el hogar, la ciudadanía, el bien común, el conocerme y valorarme, el uso del tiempo libre. Entonces, a partir de estos ejes, ¿sí? En torno a estos ejes, las competencias tienen que desarrollar los aprendizajes. No nos olvidemos entonces que dentro de estas orientaciones generales que nos brinda la 093, nosotros estamos dentro de la evaluación formativa. Y en el capítulo 7 del currículo nos plantea una ruta para trabajar esta evaluación. Recordarán ustedes, nos dicen primero hay que comprender la competencia, apropiarnos de la competencia, apropiarnos de su enfoque, tener claridad en las capacidades que implica cada una de estas competencias, porque son sus criterios de evaluación. Necesitamos analizar el estándar. Y ahí se ha generado, por ejemplo, en estas últimas semanas mucha incertidumbre en los papás, ¿no? ¿Qué nota le van a poner? ¿Qué calificativo le van a poner? ¿Cómo va a aprobar? ¿Qué aprendizajes va a lograr? Recuerden, colegas, que nosotros estamos en una evaluación formativa donde tenemos estándares que se logran al término de un ciclo. Entonces, nuestros niños de tercero de primaria van a ser evaluados y vamos a tener claridad en sus aprendizajes cuando termine el ciclo. Pero eso no significa, obviamente, que en tercero no hagan nada, ¿no? Pero necesitamos articular nuestros desempeños con esos estándares. Por favor, no los pierdan de vista al momento de hacer sus experiencias de aprendizaje. Nos dice también esta ruta de la evaluación formativa que hay que seleccionar la situación significativa, ¿no? Ahora llamada experiencia de aprendizaje. Hay que utilizar criterios de evaluación y construir instrumentos. Y ahí el instrumento por excelencia es la rúbrica. Nos pide que comuniquemos a los estudiantes cómo van a ser evaluados. ¿Ven? Netamente es una ruta formativa y es una ruta que apunta mucho a la retroalimentación. Nos piden que valoremos el desempeño a partir de evidencias y que finalmente retroalimentemos para ayudarlos a avanzar al nivel esperado, ¿no? Entonces, por favor, sí les pediría, ahora que vamos a trabajar en los colegios este plan de recuperación, tomar muy en cuenta las competencias, las capacidades, ¿sí? Y priorizar la evaluación formativa. Ya les comentaba que se están priorizando competencias, ¿no? Cuidado socioemocionales, ciudadanas, salud, comunicacionales, las dos transversales,
Y todas las demás, como matemática, arte, ciencia, tienen que favorecer el desarrollo de estas que están siendo priorizadas. Entonces, recordemos, por favor, en términos de evaluación formativa, y lo dice acá textualmente la 093, tenemos que enfatizar la retroalimentación formativa durante todo el año, ya sea en la modalidad distancia o presencial. Entonces, esto ya nos da una luz clara de que como colegio tenemos que tener un sistema integrado, una propuesta clara para trabajar la retroalimentación en los diferentes niveles y ciclos. No queda ahí esta resolución sobre el tema de retroalimentación. También se dirigen a los directivos, ¿no? Y si tenemos aquí saludos a algún colega coordinador, jefe de área, director, al equipo directivo también le da una tarea. Le está pidiendo que haga seguimiento a la retroalimentación de estudiantes. Miren, interesante esta propuesta del monitoreo que plantea el ministerio, hacer seguimiento a la retroalimentación de estudiantes, garantizando, dice, que durante este periodo los estudiantes dialoguen con sus docentes. Entonces necesitamos reordenar en algunos casos el trabajo para generar espacios, colegas, ¿sí? Donde el docente pueda tener esa comunicación con el estudiante y retroalimentarlo a nivel de sus avances, sus logros y también sus dificultades para que pueda llegar a la meta esperada, al aprendizaje previsto. Y no solo esperar a que entregue la tarea para ir solo hacerle un feedback sobre lo que ya hizo. Asimismo, eh, reforzando un poquito la idea anterior, nos están recomendando organizar momentos de escucha, ¿sí? Y acogida a las inquietudes de estudiantes y padres de familia. No debemos, miren, siguen resaltando la idea de que tenemos que tener un espacio para escuchar a los estudiantes y para a partir de eso poder hacer nuestras retroalimentaciones. Por lo tanto, mis amigos, nos lleva esto a replantear mucho el trabajo que hemos estado realizando. ¿Bajo qué modalidad han estado ustedes trabajando estas semanas? ¿Han priorizado el trabajo, la modalidad sincrónica, esa llamada face to face, donde yo veo a mis estudiantes y trabajo el contenido y dejo las actividades para que las resuelva? Porque si voy a priorizar esas actividades, luego me va a faltar tiempo para calificar, revisar, retroalimentar, acompañar. Y obviamente nosotros no vamos a estar disponibles 24 horas al día. Entonces, en ese sentido hay que replantear con estos topes, con estas horas mínimos que nos plantea el Estado para que los estudiantes estén frente a las pantallas, hay que replantear esta modalidad sincrónica. Tenemos que ver entonces estrategias donde nosotros entreguemos guías, material, ¿no? La hoja de ruta bien definida y en ese face to face que podamos tener con ellos, lo aprovechemos para acompañarlos, para retroalimentarlos y que logren los aprendizajes. Eso es formativo. Vamos ya terminando esta parte, ¿sí? Seguimos, miren, con algunos de los puntos de esta resolución 093. No estamos analizando todo por obvias razones, no es el tema de hoy, ¿sí? Pero he tomado aquellos que están haciendo referencia, les decía, a los que apuntan a retroalimentación. Miren, nos piden organizar el monitoreo. Nos piden fomentar el uso de portafolio. Entonces, asumo que todos ya han organizado este instrumento para generar evidencias de los estudiantes, ¿no? Pero igual, hay que empezar a revisar para ver si este portafolio está cumpliendo su fin o no. Porque por allí, faltando algunas semanas de repente para que empecemos con la etapa presencial, ¿no? La típica, empiezo a llenar el portafolio. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Nos piden que escojamos y exploremos los aplicativos que se van a utilizar.
¿no? Para monitorear que los estudiantes están utilizando o están trabajando en esta lógica de competencias. Y miren, escuchar, evaluar y retroalimentar de manera formativa. ¿Han visto ustedes, colegas, en las diapositivas anteriores? Se está haciendo mucho énfasis en la retroalimentación formativa. Escucha, genere espacio para dialogar, para retroalimentar. Entonces, mis amigos, vamos a ir a un segundo bloque, no sin antes escuchar algunos, a través de Magali, algunas de las preguntas, algunas de las resonancias, diría yo, de esta primera parte compartida. ¿Cuánto, lanzaría yo la pregunta, ¿no? ¿Cuánto en estas semanas hemos estado trabajando en la lógica de la retroalimentación formativa? Jorge, te comento Sí. que los maestros han estado muy atentos a tu presentación, no hay preguntas directamente relacionadas, solamente que algunos participantes me piden subir un poquito más el volumen de tu voz, acercarte de repente a la laptop para poderte escuchar con mayor claridad, ¿no? Entonces, bueno, ahorita que ya has dado este espacio, bueno, ya hay algunas preguntas sobre cómo realizar esta retroalimentación en el nivel de inicial, entonces creo que eso ya lo vas a ir desarrollando en los siguientes bloques, En los ¿verdad? siguientes bloques. Perfecto. Excelente. Ok. Entonces, Muy bien. Ahora continuamos. sí, ¿se escucha mejor? Mucho, mucho más claro. Mucho Gracias. mejor. Ok, ya está. Subí el volumen. Perfecto. Muy bien, colegas. Entonces, avanzamos. Ahora sí, colegas. Vamos con esta segunda parte. A la luz ya de esta resolución, a la luz de esta importancia de la retroalimentación formativa, entonces nos planteamos, ¿qué necesitamos los colegios para implementarla? ¿Qué tendríamos que hacer como institución educativa para que esta retroalimentación formativa sea efectiva, para que cobre vida? ¿No? Entonces, lo primero, necesitamos generar propuestas. Lo lanzo el tema como propuesta, ¿no? Necesitamos en los colegios generar, de repente, no sé, a través de un plan de innovación pedagógica, necesitamos ver qué prácticas se están realizando en estas semanas de retroalimentación formativa, qué prácticas vamos a seguir utilizando y vamos a institucionalizar en las próximas semanas y algunas de ellas de repente van a ser ya trabajadas hasta el fin de año. Entonces, necesitamos en primera instancia generar propuesta. Obviamente, la propuesta en inicial, primaria y secundaria no va a ser la misma. Necesitamos adecuar a cada nivel la propuesta. ¿Sí? Por ejemplo, con los más pequeños. Nuestros más pequeños van a necesitar de imágenes y van a necesitar de actividad lúdica para poder empezar a reflexionar sobre lo que están haciendo. Sin embargo, en primaria y en secundaria podemos utilizar ya instrumentos como los cuestionarios, las listas de cotejo, los protocolos, las rúbricas, las dianas, ¿no? Que más adelante vamos a ir revisando. Entonces, en primera instancia, necesitamos generar propuestas. Ahora bien, podemos tener y compartir múltiples instrumentos. Sin embargo, estos instrumentos tienen que tener algunos elementos básicos, porque si no, no me van a servir en el trabajo. Por ejemplo, estos instrumentos que yo utilice tienen que tener al estudiante como protagonista, ¿sí? El maestro tiene que empezar a cambiar el chip, que no solo él es el que evalúa. Necesitamos instrumentos formativos que apunten a la autoevaluación y a la coevaluación. ¿Listo? El estudiante como protagonista. Necesitamos que estos instrumentos sean prácticos en su aplicación. No pueden ser muy extensos. El estudiante perdería el interés y la secuencia al trabajarlos, el docente se saturaría en la revisión y perdería su eficacia. Entonces, tienen que ser muy prácticos los instrumentos que elijamos. El lenguaje tiene que ser clarísimo, ¿sí? Las consignas tienen que ser muy sencillas.
de tal manera que el estudiante, el padre de familia, al leer el instrumento, sepa exactamente qué se quiere con él. Pero el hecho de que sea sencilla la consigna no significa que no desafíe el intelecto de nuestros estudiantes. Y eso significa que estos instrumentos van en sintonía con la demanda cognitiva. Y también nos tienen que ayudar a desarrollar habilidades metacognitivas, o sea, estrategias que nos ayuden a que nuestros estudiantes tomen conciencia de qué están haciendo, cómo están aprendiendo y para qué lo están haciendo. Entonces, estas estrategias que nosotros vamos a utilizar tienen que tener además ciertas características en este plan. Por ejemplo, sostenidas en el tiempo. Si vamos a diseñar esta semana en el marco de de lo que nos pide la norma, que es el plan de recuperación, yo necesito ver que las estrategias de retroalimentación que voy a utilizar, pues me permitan generar hábito y por lo tanto no solo la voy a trabajar en esta unidad o esta semana, sino que de manera sostenida las voy a llevar hasta diciembre. Eso es fundamental. Acuérdense, colegas, cuando recién empezamos a utilizar el término de rúbrica y empezaron las rúbricas a ser utilizadas en los colegios. A unos más que a otros nos ha costado apropiarnos de la lógica de la rúbrica, ¿sí? Y cuando hemos enseñado cómo funciona esta rúbrica y la importancia de la rúbrica, el conocer desde el inicio los propósitos a lograr y tener claro los aspectos a evaluar y tener claro los descriptores, pues nuestros estudiantes tienen claridad en lo que van a hacer y hacia dónde tienen que llegar. Y en ese sentido, ellos ahora, en muchos casos, ellos crean rúbricas. Entonces, eso significa que nosotros, al insertar algún instrumento, alguna estrategia de retroalimentación formativa, tenemos que darnos un espacio para enseñarles la estrategia y que tengan claridad qué queremos con esa estrategia. Entonces, no es un simple cumplimiento de llena esta ficha y ya está. No. Tienen que tomar conciencia de para qué les está sirviendo estos instrumentos. Es por ello entonces que tienen que ser practicadas al inicio, durante y al final de una unidad didáctica. Necesitamos práctica y esta práctica va asociada también con la modalidad en la que voy a aplicar. Recuerden que no siempre nosotros estamos haciendo heteroevaluación en una retroalimentación formativa si utilizamos un instrumento. Tenemos que priorizar la autoevaluación y la coevaluación, ¿sí? Es fundamental que nuestros estudiantes empiecen a trabajar de manera autónoma, autoevaluándose y coevaluando a sus compañeros. Pero eso también implica que nosotros monitoreemos algunos de los aspectos, ¿sí? Si mi protocolo tiene 4 aspectos, de repente yo me voy a concentrar en el de mayor demanda. Y les pediré a mis estudiantes que se autoevalúen en todo y por ahí en otro aspecto hagan una coevaluación. Pero hay que ir monitoreando que se están trabajando los instrumentos, ¿sí? Porque si no, es solo llena la ficha y al final el estudiante percibe que nadie le da importancia a esa ficha de retroalimentación. Entonces hay que monitorear el impacto que generan estas fichas en los estudiantes. Y finalmente hay que evaluar. ¿Funciona o no funciona esta ficha? Y si lo podemos hacer con los estudiantes para mejorar, obviamente dependiendo mucho del nivel, entonces hay que hacerlo, hay que involucrarlos también en eso. No los subestimemos a nuestros estudiantes. Entonces, recapitulando, ¿qué necesitamos? Necesitamos implementar un programa de retroalimentación formativa por nivel, articulado en los diferentes ciclos de nivel. Necesitamos, como les decía, que estos instrumentos cumplan ciertos requisitos. Necesitamos tener una batería de estos instrumentos y es rico partir de lo que ya han trabajado los colegas. Ahorita que empecemos a revisar instrumentos, sin temor a equivocarme, más de uno va a decir, oye, yo estaba trabajando así, pero no sabía que se llamaba esa cosa, ¿no? Entonces necesitamos aprovechar la riqueza ya de lo que se ha venido trabajando estas semanas. Entonces, ¿qué más necesitamos? Necesitamos, ¿sí?, sostener, les decía esto en el tiempo.
Aquí, por ejemplo, les planteo un cuadrito, ¿sí? En este cuadro se trabajan 4 momentos y si yo voy a utilizar un instrumento, lo primero que tendría que hacer es socializarlo con mis estudiantes, ¿verdad? Decirles cuál es el objetivo de ese instrumento, qué se pretende con el instrumento. Luego, para no saturarme, también tengo que calendarizar cómo va a ser el trabajo de ese instrumento. Por ejemplo, si voy a hacer un cuestionario, de repente este cuestionario lo voy a trabajar al inicio y al final. Entonces el estudiante sabe que al iniciar la unidad o al iniciar la semana de trabajo, él tiene que tener ese cuestionario ya listo. Entonces, como planificamos todo nuestro trabajo, yo tranquilamente le puedo dar a mi estudiante el jueves o viernes para que él el día lunes tenga ese cuestionario, ¿sí? Entonces, hay que calendarizar. Si decido utilizar una rúbrica, por ejemplo, no sé, puedo calendarizar que la segunda sesión o la segunda semana, como ustedes programen, que el estudiante haga una coevaluación. Le puedo decir, Jorge, tú vas a, con esta rúbrica, vas a evaluar el trabajo que está realizando Joaquín y Joaquín hace lo que está haciendo Jorge. Entonces, necesito tener ya esa calendarización, organizar ese trabajo para que ellos sepan que van a hacer una retroalimentación entre pares. En un tercer momento, necesito implementar y monitorear, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Que al inicio haya una retroalimentación a todo el grupo. Por eso, colegas, ustedes, independientemente de la plataforma, del tipo de trabajo que tengan, ¿sí? Que estén utilizando ahora, consideren por favor que al inicio tendría que haber un feedback grupal, que básicamente apunte a que las consignas del trabajo estén claras. Un siguiente momento en esta implementación y monitoreo ya de las estrategias de retroalimentación implica que los estudiantes lo hagan utilizando el instrumento que se elija. Puede ser la rúbrica, puede ser, no sé, la diana para viendo el avance, ¿no? Los cuestionarios. Y finalmente hay que terminar siempre con una autoevaluación. El estudiante tiene que hacer su autoevaluación. Entonces, en este momento de implementar y monitorear es cuando yo voy a ayudar al estudiante que tiene dificultades a que reconozca los logros que está obteniendo y ayudarlo en las dificultades que presenta. Porque lo que quiero es que al finalizar, pues logre los aprendizajes. Entonces, en un último momento, pues tendría que evaluar y documentar todo lo que se está haciendo y hay que compartir con ellos los ejemplos, ¿sí? Que sean más significativos a nivel de la retroalimentación, para que ellos vean que el instrumento está funcionando y les está ayudando a tomar conciencia y a reflexionar sobre su aprendizaje. Entonces, este pequeño cuadro, miren, nos puede servir para trabajar con nuestros estudiantes, obviamente dependiendo del nivel, pero también me puede ayudar para trabajar mi plan con los docentes, con los colegas. Entonces, yo como directivo en el colegio, lo primero que tendría que hacer es primero tener claridad en qué instrumentos estamos utilizando, ¿no? Es lo primero. Que todos mis colegas, que todos mis compañeros tengan claridad en la importancia de la retroalimentación y que se comprometan a hacerlo, ¿sí? Y en un segundo momento de implementación y monitoreo, pues los colegas ponen en práctica esos instrumentos socializados y al final igual socializan, sistematizan lo más significativo de estos instrumentos. Entonces, la recomendación, mis amigos, necesitamos un plan, necesitamos articularlo por niveles, ¿no? O respetando obviamente las características de las edades, y necesitamos sostenerlo en el tiempo. ¿Sí? Articular estos instrumentos durante toda la unidad didáctica. ¿Listo? Solo así podríamos garantizar que se realice este circuito de retroalimentación formativa, ¿no? Este es un círculo, entre comillas, virtuoso, porque primero el docente hace una retroalimentación general, ¿sí? Valora los aspectos positivos de lo que van haciendo, ofrece ejemplos, formula preguntas, da sugerencias, pero primero general. Y luego
el estudiante empieza a revisar lo que está haciendo. El estudiante tiene que responder preguntas, solicitar ayuda, formular preguntas, ¿sí? Y regresa nuevamente al docente para que el docente valore lo que el estudiante ha trabajado en ese segundo momento, vuelva a formular preguntas sobre el proceso, ofrezca sugerencias, ¿sí? Y apoye frente a la dificultad. Y finalmente, para que el estudiante pueda mejorar su producción, reflexione sobre sobre su proceso de aprendizaje y pueda entregar sus productos y sus evidencias. Entonces, este es un circuito virtuoso de la retroalimentación, ¿no? Y vuelve a empezar. Si alguien está pensando que esto lo va a hacer en una sesión, obviamente es imposible, ¿sí? Lo ideal es trabajar todo este circuito durante toda la unidad didáctica. Tenemos tiempo para este trabajo. En la 093, y también es uno de los pilares de la retroalimentación formativa, ¿sí? Cuando decimos que la retroalimentación es un proceso de diálogo, de intercambio, ¿no? De formulación de preguntas para ayudar al estudiante a que comprenda lo que está haciendo, valore sus procesos, autorregule su aprendizaje. Pero cuando uno tiene que retroalimentar y tiene que comunicar, ¿sí? Hay que tener cuidado. Hay algunas prácticas en esta comunicación, en esta retroalimentación, que no ayudan. Por ejemplo, ¿no? Algunas prácticas que no ayudan. Dejo la actividad del día lunes para que me la entreguen el día miércoles. Y el día miércoles corrijo, identifico los errores y califico. Listo, paso a al siguiente tema, paso al siguiente desempeño. Ese es un error típico de retroalimentación, porque allí no hay retroalimentación. Recuerden que nuestro enfoque es formativo, por lo tanto, no debe haber fracaso escolar. Nuestro estudiante tiene que llegar a la meta propuesta y en el camino tengo que acompañarlo. Por lo tanto, durante el proceso, yo no puedo priorizar la calificación, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé que más de uno de ustedes se está preocupando y está diciendo, ¿y cuándo voy a sacar notas? Por favor, recuerden que es evaluación formativa, ¿sí? Los productos finales van a llegar a la meta, van a llegar a esa agua, a ese AD, si el estudiante tiene claro desde el inicio lo que tiene que hacer y si en el camino lo acompaño a que logre. Entonces, va cambiando nuestro chip en el trabajo formativo, porque ya no es sesión, actividades, reviso, califico y vuelvo a empezar. No, ya no. Ahora tengo que darle más tiempo y dedicarle más tiempo a ver qué están haciendo y si están logrando los aprendizajes que yo estoy planteando. Entonces, recuerden por favor que hay que tener cuidado con esa práctica de retroalimentación. Cuando a un estudiante se le indica cuáles son los errores y se le califica, pero no comprende el por qué ni cómo mejorar, la retroalimentación no es formativa, no es efectiva, ¿no? Recuerden, por favor, a cuántos de ustedes les ponían en el cuaderno, muy bien, continúa así. Muy bien, me dio un logro, me dio una pista de que estoy haciendo algo bien, pero no sé qué estoy haciendo bien. ¿No? Cumplió la tarea, puedes hacerlo mejor, sí, pero ¿qué puedo hacer mejor si no me das una pista, no me das un ejemplo? Entonces, tengan mucho cuidado con este error típico de la retroalimentación, que es pensar que al finalizar la actividad, al finalizar ya toda la sesión, recién lo voy a hacer. No, la retroalimentación parte con el trabajo de la unidad. ¿Listo? No se olviden que los estudiantes deben distinguir lo que están logrando y lo que tienen que mejorar. Y eso lo van a hacer durante toda la unidad, no solo al final cuando tú califiques. Los maestros, para implementar este plan en el colegio de retroalimentación formativa, necesitamos también evidenciar ciertas capacidades, ciertas habilidades, ¿sí? Como por ejemplo,
Necesitamos aceptar y confiar en que nuestros estudiantes lo pueden hacer, ¿sí? No hay que subestimarlos. Necesitamos considerar nuestras propias emociones y las de nuestros estudiantes con actitud siempre positiva, amable, en un clima de respeto y calidez, ¿no? Cuando escribo en un correo y coloco mayúsculas, uy, ¿qué pasó, no? Me está levantando la voz, ¿qué ocurrió? Entonces, hay que cuidar esos detalles porque el impacto emocional, el aspecto afectivo es fundamental para que la retroalimentación sea realmente efectiva. Eso significa que tenemos que tener una comprensión empática. Hay que ofrecer respuestas, hay que formular preguntas sin emitir juicios de valor, ¿no? Y eso nos lleva pues a que el maestro desarrolle, evidencie una comunicación efectiva, una escucha activa, ¿no? Que transmita con claridad las ideas. La mayoría de colegios, y pensando en los grados superiores, más aún en secundaria, y ni qué decir en inicial, no en todos los grados, en general, no hemos tenido mucho tiempo para compartir con nuestros estudiantes. Entonces, la transmisión de las ideas tiene que ser muy sencilla con un lenguaje que lo entiendan, porque si no, esos estudiantes no generan confianza y no van a abrirse al momento de formular preguntas, al momento de pedir ayudas cuando tengan alguna dificultad. Ya en algún momento lo mencioné, necesitamos también favorecer la auto y la coevaluación. Por favor, no es formativo si el estudiante no se autoevalúa. No es formativa la retroalimentación si no generamos estrategias y espacios para que entre ellos se coevalúen, ¿sí? Y ni qué decir, colegas, si nosotros nos vamos a pasar haciendo la evaluación, la vida no nos va a dar, el tiempo no nos va a dar para esto, ¿sí? Competencia transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma. La auto y la coevaluación ahora cobran un significado totalmente distinto en esta coyuntura. Y también ya les decía, los colegas tenemos que sistematizar y socializar las prácticas de retroalimentación, ¿no? Eh, Preocupa cuando un colega se empieza a esforzar y toma la iniciativa para utilizar determinado medio de comunicación, pero no conversa con el otro colega. Y el colega de la otra sección está haciendo otra cosa distinta. Entonces, esa práctica, por ejemplo, no podemos trabajarla porque el papá es el primero que se da cuenta de que no estamos trabajando en equipo. Entonces, si vamos a armar un plan como institución, ¿sí? Con algunas estrategias y algunos instrumentos definidos, perfecto. Entre comillas, estandaricemos esos instrumentos por ciclos, ¿no? Socialicémoslo luego, hagamos nuestro feedback también nosotros, tomemos lo mejor de lo que vamos haciendo. Nuestros estudiantes no se quedan atrás, ellos también tienen que evidenciar ahora en un enfoque formativo, ¿no? Algunas habilidades y capacidades que están hasta cierto punto adormecidas. El hecho de reconocer sus logros y limitaciones. Muchos estudiantes se quedan solo en escuchar al maestro, pero de parte de ellos no hay una capacidad de respuesta y los colegas se quejan de eso, ¿no? Entonces el estudiante tiene que aprender a solicitar ayuda, tiene que aprender a formular preguntas. ¿Cuántas veces el estudiante se nos acerca y nos pide una cosa, pero al final nos habló 10 minutos y no sabemos qué quiere? Entonces necesitamos por allí armar un protocolo. ¿Cómo se formula una pregunta? Formular preguntas es una habilidad. Entonces necesitamos como colegio ayudar a nuestros chicos a que formulen preguntas. Necesitamos también que en las diferentes áreas identifiquen estrategias, ¿no? Para que alcancen las metas de trabajo, que desarrollen su escucha activa, ¿sí? Y que interactúen con sus compañeros, ¿no? Reforzamos el tema de la coevaluación. Necesitan nuestros estudiantes reforzar este trabajo con sus pares. ¿Listo? Entonces, a manera de conclusión de esta parte, ¿qué necesitamos para implementar esta evaluación, esta retroalimentación formativa efectiva?
Necesitamos como colegio diseñar un plan de retroalimentación formativa, ¿sí? Que nos permita diseñar, que nos permita aplicar, sistematizar, socializar, validar las prácticas de retroalimentación formativa que los docentes venimos realizando. Reitero, esto es un trabajo de equipo, es un trabajo colegiado. No podemos estar cada uno en paralelo haciendo esfuerzos aislados. Necesitamos un plan. En ese plan, no se olviden, necesitamos estrategias que se articulen y que respeten obviamente el nivel evolutivo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos instrumentos que sean muy prácticos, que sean muy sencillos de aplicar. ¿Listo? Necesitamos priorizar la auto y la coevaluación. Esto, te sugerí hace un rato, lo podemos hacer desde un plan de innovación pedagógica, ¿no? Se lo dejo ya de tarea a los equipos directivos. Necesitamos, una vez más, utilizar las buenas prácticas de los docentes. Con esto, colegas, terminamos esta parte. Magali, ¿alguna resonancia, alguna inquietud? ¿Aló? Sí, Rosa nos pregunta, ¿se puede trabajar integrando áreas y con ello optimizar el tiempo? En ese sentido, ¿cómo sería la retroalimentación? Y César Fernando también nos pregunta acerca de cómo podría realizarse la retroalimentación en educación física. Mira qué reto. Muy buenas inquietudes. En cuanto a la integración de áreas, y también hace una referencia explícita a esta 093, colegas. Nosotros, en nuestra unidad didáctica, durante muchos años hemos priorizado la unidad de aprendizaje. No se olviden, la unidad de aprendizaje se formula desde la percepción del maestro, de qué necesitan sus estudiantes aprender, ¿sí? Sin embargo, en un enfoque formativo, nosotros tenemos que partir de las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y en los últimos años ha cobrado mucha vigencia el trabajar por proyectos de aprendizaje, proyectos donde se integren las áreas. Definitivamente, Rosa, es totalmente válido e incluso sería la prioridad ahora trabajar por proyectos. El trabajar por proyectos, teniendo un tema base para las diferentes áreas, entonces vamos a evitar saturar a los estudiantes con contenido, saturarlos con actividades, y sí tendríamos que ver dentro de estos proyectos, en este aprendizaje asincrónico, porque no vamos a estar conectados mirándoles la cara todo el día, ¿sí? Necesitamos ver qué estrategias nos ayudan. Por ejemplo, una estrategia que nos puede ayudar en este trabajo son las web quests. ¿Se acuerdan? Aprendizaje basado en problemas. Una web quest es una ruta de trabajo donde hay una introducción, por ejemplo, ¿no? Donde se dan a conocer luego todas las tareas, lo que quiero lograr. Y luego hay un procedimiento paso a paso lo que vas a hacer. Te entrego los recursos, ¿sí? Y luego hay una evaluación y conclusión. Entonces, necesitamos ver estrategias asincrónicas que me permitan a mí articular las áreas. Reitero, los proyectos de aprendizaje aquí son los que van a cobrar vida, para así hacer una evaluación integral. Entonces, si varias áreas se involucran en un proyecto, el instrumento que yo utilice desde la retroalimentación va a ser el mismo, porque son instrumentos muy sencillos, ¿sí? Muy prácticos, y se van a poder aplicar desde cualquier área. Y eso le va a ayudar al estudiante a practicar para que se apropie de empezar a tomar conciencia de lo que hace. ¿Listo? ¿Me decías la segunda pregunta, por favor? No, el profesor de educación física nos preguntaba acerca de la retroalimentación en su área. ¿Cómo Perfecto, podría ser en este caso? perfecto. Para nuestro colega de educación física, ahorita vamos a llegar a un instrumento que es la Diana, que te puede servir para hacer esa retroalimentación. Nosotros no necesitamos aquí
que un estudiante, por ejemplo, desde el área de educación física esté realizando muchos cuestionarios o actividades, ¿no? Una diana, que es una versión simplificada de una rúbrica, me puede ayudar en esa área. En el siguiente bloque, ¿te parece que lo vemos con mayor profundidad? ¿Listo? Sí, y eso creo que también va a ayudar a los maestros que están pidiendo ejemplos de Ujú. instrumentos de coevaluación, en especial para los pequeños. El profesor Richard Llanos nos pregunta, ¿es más efectiva la retroalimentación en la modalidad sincrónica o asincrónica? ¿Dónde es más efectiva la retroalimentación? Y el profesor Manuel Martín nos dice, ¿cómo puedo evaluar entonces en esta retroalimentación formativa si no puedo calificar? Perfecto, vamos Son con la primera, ¿sí? ¿Cuál es más efectiva? Todo depende de los recursos que yo esté utilizando, ¿sí? Por ejemplo, les decía, se recomienda, si hay la posibilidad del colegio de tener un face-to-face con los estudiantes, genial, después de haber dado toda la guía de trabajo, las pistas a desarrollar, ¿no? La secuencia de actividades, hacer esa retroalimentación sincrónica, ¿sí? Cara a cara para poder ver allí y ver aspectos generales. Esa es una recomendación básica, partir siempre con eso. Pero en el camino, en el proceso, yo tendría que priorizar la asincrónica, porque ojo, las actividades no me las van a trabajar de un día para el otro. Si trabajo un proyecto, son actividades que se van a ir construyendo a lo largo de toda la unidad, ¿no? De toda la unidad didáctica. Entonces, ahí van a cobrar vida, pues, las estrategias asincrónicas. Y ahí va a ser más efectivo que yo, por ejemplo, le dé un protocolo para que mi estudiante lo tenga pegado ahí frente a su escritorio, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que pasamos en este tercer bloque a ver ya ejemplos de instrumentos para que vean qué tan eficientes son, pues, a nivel sincrónico o asincrónico. Ahora, respecto de la calificación, ¿sí? En nuestro chip tradicional, por decirlo de alguna manera, siempre estamos preocupados por la nota, por calificar, 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 calificar. Tengamos cuidado. Nosotros decimos que la evaluación es permanente y es formativa. Eso no significa que hoy miro una actividad y tiene C, 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 C. No. Yo necesito que mi estudiante, a partir de las observaciones que yo le haga en ese momento, lo ayude para que ya no se quede en C en esa semana, en esa actividad, y al finalizar la semana o la unidad, pues esa C se convierte en una A. Eso es lo que yo quiero. Entonces, la retroalimentación va a cumplir su finalidad cuando yo al momento de terminar mi unidad, pues ahí evalúe aquellos aspectos que yo he priorizado en la unidad y ahí califique y coloque una nota y le ponga una A, una B, una C. Pero en el camino, mi objetivo y mi prioridad no es decirle a mi estudiante, tiene C. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que mi estudiante en el camino, ¿sí? En el proceso, mi estudiante tenga claridad en cuál es la meta de aprendizaje, tenga claridad en qué dificultades y qué cosas no está logrando hacer, que reconozca lo bueno que está haciendo, todo lo positivo. Entonces, necesito hacer ese trabajo durante toda la unidad. Ojo, colegas, durante toda la unidad ustedes van a seguir evaluando, van a ir priorizando algunas calificaciones. Nadie dice que no, pero en la lógica de la retroalimentación formativa efectiva, la prioridad no es esa. La prioridad es ayudarlo para que llegue a cumplir la meta propuesta. Ese es el objetivo. ¿Listo? Pasamos entonces a nuestro último bloque y ya casi nos vamos a, este, a enfocar ya netamente en los recursos. ¿Listo? Y en las estrategias. Vamos a ver. Les decía, la retroalimentación formativa, no se olviden, busca un estudiante autónomo, ¿correcto? Busca desarrollar un estudiante autónomo. En ese sentido, es autónomo cuando comprende lo que tiene que hacer, toma decisiones, reflexiona, ¿sí? Y mejora sus aprendizajes. Entonces, ¿cómo lo ayudo? Esa vendría a ser la gran pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias puedo utilizar? Vámonos a los ejemplos, ¿listo? Veamos. La estrategia fundamental para una retroalimentación formativa es el diálogo reflexivo, ¿listo?
Diálogo entre estudiantes y docentes de manera oportuna. Entonces, para que sea un diálogo oportuno, ¿sí? Entonces, y sea reflexivo, yo necesito tomar en cuenta de que hay diferentes tipos de retroalimentación. Por ejemplo, hay una retroalimentación elemental, ¿no? Está muy bien lo que estás haciendo, genial, continúa así, pero no le he dicho nada con eso, ¿sí? Hay una retroalimentación descriptiva donde yo al estudiante le digo, mira, necesitas revisar tal concepto, revisa tal página del libro, ¿no? Le doy pistas para trabajar. Pero el objetivo de fondo del trabajo autónomo y de la retroalimentación formativa efectiva es llegar a una retroalimentación por descubrimiento y reflexiva. En ese sentido, entonces, esta estrategia que plantea que cuando tú tengas que dialogar con tu estudiante, en este caso, en esos espacios donde tú puedas hacerles preguntas y puedas interactuar con ellos, ¿sí? Tú les ofrezcas, por ejemplo, preguntas, ¿no? Ejemplo, a ver, revisemos juntos lo que pide la consigna, ¿sí? A ver, ayúdenme por favor, ¿cómo explicarían este concepto de otra manera? ¿Con qué otras palabras lo podrían hacer? ¿Alguien lo podría plantear con algún gráfico? Entonces, las preguntas que yo planteo tienen que apuntar siempre a que el estudiante reflexione y descubra lo que tiene que hacer. ¿Listo? No a que yo le indique, obviamente, la respuesta. En esa línea de ideas, el diálogo reflexivo apunta también a describir el trabajo del estudiante. Imagínense, ya hice una retroalimentación general, por ahí tenemos claridad en la consigna, entonces ahora empiezan a llegar las dificultades de los estudiantes, empiezan a llegar las inquietudes, las dudas. Entonces, yo necesito tener aquí también una estructura para ver cómo describo el trabajo del estudiante, ¿sí? Yo les recomiendo aquí, utilicen la estructura que manejamos en la conclusión descriptiva. Cada que yo empiece a revisar una actividad, una evidencia, primero por el logro, por lo positivo que están haciendo. Luego paso a la dificultad y finalmente la recomendación que le voy a dar. ¿Listo? Entonces, si voy a utilizar este diálogo reflexivo, y esto sería una modalidad sincrónica con mi estudiante, tengo que también tener cuidado con el lenguaje que voy a utilizar, ¿sí? Un lenguaje que le permita al estudiante entender qué es lo que yo quiero transmitir, ¿no? Tener mucho cuidado con el lenguaje muy técnico aquí. Necesito tener cuidado en que mi retroalimentación no esté sobre lo que ya pasó, sino mi retroalimentación sobre lo que está haciendo en ese momento. Entonces, no tiene sentido que yo brinde una retroalimentación muy lejos. Imagínense, trabajé toda esta semana, me entregaron actividades el día viernes, yo retroalimento el próximo jueves. Ya perdió su eficacia. La retroalimentación tiene que ser dada durante ese tiempo, en la semana, ¿sí? Para que el estudiante, cuando llegue el día viernes, por ejemplo, para entregar su trabajo, sepa que en el camino se ha ido logrando el objetivo. Imagínense, ¿a quién le gusta esforzarse toda la semana para que el viernes le digan que estaba mal? Eso no es formativo. Entonces, la retroalimentación se tiene que dar en el inicio, durante y al finalizar eh, la unidad. Entonces, ¿qué instrumentos utilizar? ¿Qué instrumentos utilizar? Vamos a ver algunos instrumentos. Por ejemplo, los cuestionarios. ¿Listo? Los cuestionarios nos ofrecen mucha información sobre la percepción, pensamiento, sentimiento y conocimiento de los estudiantes. Por ejemplo, aquí hay uno que podríamos utilizar antes de empezar a trabajar, ¿sí? Imagínense, yo voy a empezar mi tema programado para el día lunes, entonces el jueves de la semana anterior ya les mando el cuestionario sobre lo que vamos a trabajar la próxima semana, ¿sí? Se me ocurre, estoy trabajando, no sé, pues, la célula. Entonces, ¿qué sé sobre la célula? ¿Qué sé sobre el coronavirus? ¿Qué sé sobre los medios de comunicación? ¿Qué sé sobre lo que voy a trabajar? Sobre el aprendizaje que tengo programado, ¿sí? ¿Qué quiero saber? ¿Sí?
¿Qué pienso que me va a resultar difícil sobre eso? Entonces, este cuestionario previo al inicio de la sesión a trabajar, entonces nos da pistas sobre si el estudiante está manejando ciertos saberes previos que yo necesito como docente. Porque recuerden que ahora en un trabajo sincrónico, en esos pocos minutos no voy a poder escuchar a todos mis estudiantes, ¿no? Entonces, un cuestionario me puede ayudar. Una lista de cotejos. Todos trabajamos listas de cotejos, conocemos sus ventajas, conocemos la importancia de estas listas de las listas, ¿sí? Y nosotros podemos esta lista de cotejos darla desde el inicio y apuntar a una auto o coevaluación y que tenga evidencias y que tenga también una retroalimentación. En este ejemplo, les decía, explica los cambios de la superficie de la Tierra. Perfecto. ¿Qué necesito que tengas claro en este trabajo? Que describas qué es una erupción, que expliques y que justifiques. Genial, el estudiante va a hacer su autoevaluación, pero por demanda cognitiva, de repente en la retroalimentación yo solo me voy a centrar en la parte de justificación. O puedo pedir a los estudiantes que hagan una coevaluación a nivel de los dos primeros aspectos, describir y explicar, y que ellos hagan una retroalimentación a sus compañeros. Entonces, el objetivo de la lista de cotejo como instrumento de retroalimentación es que el estudiante tenga claridad en lo que tiene que hacer y si lo está logrando o no y cuáles son sus evidencias, ¿no? Santillán en ese sentido tiene pues el módulo EPA y este módulo EPA nos puede ser el instrumento de referencia para trabajar estas listas de cotejo. Las rúbricas. No vamos a ver nada de teoría de rúbricas, pero recuerden que las rúbricas tienen 3 elementos básicos y en estos 3 elementos nosotros tenemos que colocar los criterios, que son las capacidades de la competencia. Entonces, las rúbricas, como las que les muestro, por ejemplo, en la pantalla, tiene ahí las capacidades de la competencia, que en este caso se escribe diversos tipos de textos. Entonces, en una evaluación formativa, yo tengo que darle esta rúbrica al iniciar la unidad y decirles, al finalizar la unidad, este es el instrumento con el cual te vas a autoevaluar y con el cual yo te voy a evaluar. Entonces, el estudiante en el proceso va a ir revisando si está logrando o no lo que pide cada uno de estos criterios de evaluar en los diferentes descriptores. Las dianas, por ejemplo, ahora que necesitamos hacer un diagnóstico, soy tutor, ¿puedo hacer una diana de Aries? Sí, podría, por ejemplo, ¿no? Decirles a mis estudiantes, a ver, en estas semanas, ¿en qué áreas hemos presentado mayor dificultad al momento de realizar las actividades? Entonces aquí el estudiante, imaginen ustedes que cada uno de estos sectores es un porcentaje, en este caso 10%, empieza a colorear. Y con solo ver el coloreado, pues aquí el tutor, no sé, el coordinador, tiene una idea y el mismo estudiante tiene una idea de qué áreas son las que tiene que reforzar y tiene que trabajar, ¿no? Entonces, si yo quiero ver en educación física, como nos preguntaba nuestro colega hace rato, ¿sí? Yo podría hacer para las 3 competencias, ¿no? Para se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, para asumir una vida saludable, para interactuar en sus habilidades. Entonces, yo podría plantear una rúbrica a partir de lo que yo espero de ellos en ese trabajo que están haciendo en casa. Puedo hacer protocolos. Por ejemplo, los protocolos, ¿sí? Yo les recomiendo este protocolo que está en la pantalla, que sus estudiantes lo tengan allí copiado y pegado frente a su escritorio, a su zona de trabajo. Y esto que los acompañe durante toda la unidad. ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué? ¿Tengo dificultad o no? ¿Tengo que pedir ayuda? ¿Todo está muy bien? ¿Qué tengo que hacer para llegar a completar el trabajo? Y algo más, colegas, esto no solo tengo que trabajar con los estudiantes, sino también con los padres de familia. Entonces, el padre de familia se acerca al estudiante, ¿qué estás haciendo? La tarea, ¿y qué estás haciendo? Pero, entonces, el padre acá tiene también un protocolo para ayudarlo a su hijo. A ver, ¿qué tienes que hacer ahora? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué estás logrando?
¿Qué te falta hacer? Entonces, ese protocolo de acompañamiento nos puede ayudar durante el desarrollo de la sesión, de la unidad. Las tarjetas de salida, ¿sí? Eh, puede ser a través de, no lo sé, a través del WhatsApp o a través de la herramienta que ustedes estén utilizando, pero una tarjeta de salida también es importante para ver qué están logrando los estudiantes en una sesión, por ejemplo, ¿no? A ver, terminamos la sesión, terminamos el trabajo del día, entonces, a ver, díganme por favor una idea clave de lo que hoy han entendido en la sesión. Listo. Hoy, a ver, díganme algo que realmente los ayudó en su aprendizaje. No me toma mucho tiempo, el estudiante tampoco tiene que redactar párrafos de párrafos, no es algo concreto. Y eso les da luces para reflexionar sobre cómo están aprendiendo y qué han aprendido ese día. ¿Listo? Ahora bien, ¿en qué momentos hay que llevar a cabo estas prácticas y con estos instrumentos? Recuerden que yo puedo trabajarlo al inicio, durante y al final de una unidad. Al inicio de una unidad, por ejemplo, se recomiendan los cuestionarios, ¿sí? Para trabajar saberes previos. Al inicio se recomiendan las guías. Yo asumo que ustedes están entregando a sus estudiantes los propósitos de aprendizaje y les están diciendo, ¿no? En esta unidad espero que ustedes expliquen, no sé, pues sobre la célula, que profundicen su conocimiento sobre tal tema, ¿no? Esa es la guía, la pauta, lo que tú tienes que lograr. Y sobre esta pauta yo voy a hacer mi primera retroalimentación con todos mis estudiantes, ¿no? En la medida de lo posible, obviamente. Entonces, al inicio de la unidad puedo ofrecer pistas. Esto es importantísimo, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo, vamos a escribir un lugar de una narración, porque esta semana estoy haciendo pues la narración. Entonces le doy las pistas en la guía. Les digo, recuerden que hay que escribir el título con letra más grande para que se destaque. Hay que evidenciar las características de una narración. Hay que incluir todas las clases de sustantivos que hemos trabajado esta semana. Entonces, las pistas, ¿sí? Al igual que las guías, ayudan al estudiante a verificar si están logrando o no los aprendizajes que nosotros queremos en esa sesión. Durante el desarrollo, ¿qué es importante? Por ejemplo, les decía los protocolos, ¿no? Que sus niños y jóvenes los tengan allí al frente, a ver cómo voy, qué estoy haciendo hoy día, hacia dónde voy, qué tengo que hacer. Para estos protocolos hay diferentes formatos, ¿sí? Miren, aquí hay uno, por ejemplo, donde dice propósito de aprendizaje, explica cómo ocurre el proceso digestivo, segundo de secundaria, ¿no? Ok, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué tengo que hacer para llegar a completar el trabajo? Entonces, el estudiante hace aquí, pues su autoevaluación, llena sus respuestas, y aquí puede haber comentarios del docente o puede haber un comentario de un compañero, apuntando a una coevaluación para ver si realmente entre ellos se están ayudando a llegar a la meta, ¿no? Otra estrategia que se puede utilizar, por ejemplo, con los pequeños es el semáforo, ¿sí? Generalmente este semáforo lo hemos utilizado para la parte emocional, actitudinal, ¿no? Pero también lo puedo utilizar con los más pequeños para trabajar si hay alguna duda sobre lo que se está trabajando, ¿no? Donde rojo, por ejemplo, es no lo entiendo. Donde pues el ámbar sería creo que no lo entiendo, pero no puedo explicar, no sabría decirlo. Y verde es lo entiendo y lo puedo explicar a un compañero con facilidad. Entonces, estos instrumentos se pueden ir trabajando durante el desarrollo de una unidad. Al finalizar la unidad, por ejemplo, podríamos utilizar, ¿sí? Cuestionarios también. ¿Qué aprendí? ¿No? ¿Qué conocía antes de la clase? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? ¿Qué hice cuando no entendí algún aspecto? Entonces, hay variedad. Ya el docente verá según qué herramientas tecnológicas se esté utilizando para adaptar los formatos. Pero en esencia el cuestionario es el mismo, ¿no? Aquí tenemos otros, por ejemplo, del módulo EPA. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué fue más difícil para mí? ¿Qué hice cuando no entendí? Entonces, el cuestionario y las preguntas se adaptan, el lenguaje se adapta al grado y al nivel, ¿no?
Aquí tenemos otro, miren, por ejemplo, para los grados primaria. En esta unidad, ¿qué logré hacer? Lo logré haciendo, me fue difícil. Aquí tenemos otro. Aprendí mejor cuando formulé preguntas a mi profesor, cuando relacioné el tema estudiado con situaciones cotidianas, cuando utilicé un gráfico, cuando compartí estrategias de solución. ¿Cómo? ¿Cuándo aprendí? ¿Aprendí mejor cuándo? ¿No? Reitero, una de las características para estos instrumentos es que tienen que ser muy cortos, muy precisos. No tienen que tener mucha información porque si no el estudiante se va a perder del objetivo que es que reflexione sobre lo que está aprendiendo y cómo lo está haciendo, ¿no? Aquí tienen una diana que podríamos aplicar al finalizar una unidad, ¿no? ¿Me ha gustado el tema que hemos trabajado? A ver, la parte afectiva, ¿me gustó o no me gustó? Y empiezo a colorear, ¿no? ¿He pedido ayuda ante las dificultades o no? Formulé preguntas sobre el tema, logré desarrollar todas las actividades. Entonces, como docente no necesito analizar mucha información, pues es un impacto visual, ¿no? Es muy gráfica la diana y me permite ver algún tipo de dificultad para yo poder acompañarlos, ¿no? Las tarjetas de salida, como su nombre lo dice, ¿no? Una pregunta que me la respondan inmediatamente, ¿no? Si obviamente se permite el medio que estemos utilizando, para que me diga, eh, por ejemplo, ¿no? Me hubiera ayudado a comprender mejor este concepto si yo hubiera hecho, no sé, pues tal cosa. ¿Sí? Terminó la unidad y me di cuenta de que no comprendí tal tema, de que presenté dificultad en esto, no lo sé. O sea, ya el estudiante va a empezar ahí a dejar fluir sus ideas y reflexionar sobre cómo está aprendiendo. ¿Aún me queda alguna duda sobre el tema? Sí, tengo tal duda, no sé cómo es esto. Entonces, son insumos para que el profesor pueda sistematizar y pueda luego hacer un acompañamiento, ¿no? Así como es importante ver que hay momentos, ¿no? Al inicio, durante y después, también es importante, colegas, la modalidad de aplicación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa pues que si yo voy a hacer un cuestionario al inicio de la unidad, perfecto. El objetivo es que el estudiante se autoevalúe. Entonces, no se olviden, hay que darle fuerza a la autoevaluación y la coevaluación. ¿Listo? Si estoy durante el desarrollo y utilizo un protocolo, de igual manera, una autoevaluación o una retroalimentación entre pares para que ellos se ayuden a ver si están logrando las metas propuestas o no. Al finalizar, por ejemplo, si utilizo una rúbrica, entonces una autoevaluación a partir del análisis de la rúbrica, puede ser autoevaluación, puede ser un trabajo, una evaluación de pares, puedo hacer yo la heteroevaluación aquí con el instrumento, ¿sí? Pero recuerden que este instrumento, al haber sido dado al comienzo de la unidad, en mi estudiante, si ha trabajado a partir del instrumento, entonces va a llegar a los descriptores máximos. No va a haber fracaso escolar, que eso es lo que se quiere con la evaluación formativa. ¿Listo? Muy bien, colegas. Estamos terminando, nos está ganando la hora. Unas recomendaciones finales. En el marco de la implementación de esta retroalimentación formativa efectiva, ¿sí? Como recomendación final, yo les diría, por favor, prioricen siempre la contención socioemocional más allá del trabajo del contenido, ¿sí? Eso es trabajar formativamente. Recuerden que la retroalimentación se tiene que sostener en el tiempo, como lo hemos visto en las últimas diapositivas, al inicio, durante y al final de la unidad, ¿no? Hay que destinar un espacio para escuchar a nuestros estudiantes y para poder hacerles ese feedback. Hay que tener, colegas, consignas claras, el lenguaje muy claro, muy preciso para dar a conocer lo que queremos, ¿no? Hay que dar buenos ejemplos y contraejemplos. Hay que utilizar los modelos sincrónicos y asincrónicos. Y en este contexto, sin temor a equivocarme, va a priorizar más lo asincrónico, ¿sí? Y hay que tener cuidado con abrumar con muchas actividades, muchos recursos a nuestros estudiantes. Porque recuerden, cada familia está llevando la cuarentena de un modo muy particular.
y no sabemos cómo es que nuestro estudiante está trabajando en casa y quién está ayudando en ese trabajo, porque no nos tiene a nosotros allí como nos tenía antes en el colegio. ¿Listo? Muy bien. Vamos terminando esta parte. Magali, si de repente hay alguna pregunta. Bueno, los maestros sienten que el tiempo les ha quedado corto, que hay muchas interrogantes, en especial eh, acerca de los instrumentos y cómo trabajar, por ejemplo, la coevaluación en esta época en que el trabajo es más individual, ¿no? Entonces, como tú bien has indicado, ya es un poquito el criterio de nosotros como docentes para ir viendo en qué momento es más oportuno cierta acción u otra, ¿no? Entonces, de todas maneras, estimados, les comento que vamos a seguir desarrollando más seminarios para que ustedes puedan ir viendo más instrumentos, que es un poquito lo que están solicitando. También recordarles, colegas, que todo el seminario ha sido grabado, de tal manera que en unas horas les va a llegar a su correo un enlace con la grabación para que ustedes puedan repasar algunos de los aspectos más importantes que se han trabajado. Y también recordarles, colegas, que en los recursos de Santillana ustedes cuentan con diversos instrumentos de evaluación que pueden adaptar en este tiempo a la evaluación por competencias. Muchas gracias, estimados colegas. Muchas gracias, Jorge. Los maestros te agradecen el aporte que has realizado en esta tarde. Muchas gracias, colegas, a ustedes por acompañarnos en esta webinar. ¿Sí? Esperemos que se haya cumplido el objetivo de compartir algunas consideraciones generales para implementar la retroalimentación formativa en el futuro. Gracias, colegas. Hasta una próxima oportunidad. Dios mediante. Gracias. También recordarles, colegas, que los videos de seminarios pasados, ustedes los pueden observar en nuestra página de YouTube. Ustedes en YouTube buscan Santillana Perú y van a poder acceder a todos los materiales que se han estado, de los webinars que se han estado trabajando en estas semanas. Les animo a visitar esta página de YouTube, Santillana Perú, y aquí están todos los videos de las semanas anteriores, de todos los webinars que hemos realizado durante estas semanas. Ustedes no solo van a encontrar webinars sobre desarrollar sesiones de aprendizaje en esta modalidad de distancia, sino también cómo implementar plataformas y otros recursos TIC para poder insertar en sus sesiones o utilizarlos como medios para comunicarse con los estudiantes. Los animo, estimados, a visitar nuestra página de YouTube, Santillana Perú, donde usted va a encontrar toda la serie de seminarios que hemos realizado en estas semanas y va a encontrar material muy valioso que les va a servir. Y respecto a la evaluación, pues estamos ya nosotros preparándonos a raíz de esta resolución viceministerial 093, ya con un poquito más de ideas acerca de lo que se espera sobre la evaluación formativa. Entonces vamos a poder compartirles y profundizar mucho más, que ha sido la solicitud. Hoy día nuestro estimado Jorge ha estado trabajando retroalimentación y yo creo que nos ha explicado de una forma muy didáctica todos estos elementos a tener en cuenta. Y nosotros en Santillana vamos a seguir acompañándoles, estimados, en las siguientes semanas. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza en Santillana. Será hasta otra oportunidad.